Saludos estudiantes, yo soy la maestra Adriana Colón y hoy les voy a estar explicando el material de contenido de la primera lección titulado Grabado en Puerto Rico. Estaré explicando brevemente los objetivos que ustedes deberían alcanzar al final de la presentación. Al finalizar la presentación, el estudiante debe ser capaz de reconocer la importancia del grabado en la historia general de Puerto Rico, identificar las herramientas que se utilizan más a menudo en la práctica del grabado y comprender las diferentes técnicas de grabado y su proceso de elaboración. Como una breve introducción, el grabado es una de las técnicas artísticas más importantes y más utilizadas de Puerto Rico, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En esta presentación vamos a aprender sobre su historia, cómo llega en la época colonial española y cómo se ha desarrollado y evolucionado a lo largo del tiempo hasta nuestros tiempos contemporáneos. También veremos los diferentes estilos y técnicas que han caracterizado el grabado en la isla y finalmente vamos a hablar de forma general sobre las herramientas que más se utilizan en el grabado. Comenzando con su historia, el grabado llega a Puerto Rico en la colonización española, utilizado principalmente para ilustrar mapas, escenas cotidianas y naturaleza típica de la isla de Puerto Rico. Es decir, el grabado tenía una función didáctica. Luego, en el siglo XIX, el grabado empieza a ser una herramienta más artística y los diferentes artistas plásticos comienzan a experimentar más con la técnica y entonces se descubre lo que es la xilografía, luego la serigrafía, etc. Ya en el siglo XX, el grabado se convierte en una expresión artística sumamente importante para Puerto Rico porque por medio de esta se plasman las diferentes luchas sociales, los activismos y sobre todo lo que está en construcción, que es la identidad de Puerto Rico. Aquí tenemos las herramientas principalmente como son la gubia y el buril se utilizan para incidir o remover material de superficies como sería el metal, la madera, el linóleo, etc. Según lo que tú quieras hacer en la pieza, como tú quieres que tu línea de contorno quede, tú vas a utilizar cierta herramienta. Si yo quiero que mi línea de contorno quede sumamente gruesa, pues yo voy a utilizar la gubia. Y también tenemos la prensa de grabado, que es imprescindible en el proceso de imprimir. Sin embargo, no todo el tiempo necesitamos ese tipo, que es muy elaborado. A veces es tan sencillo como utilizar una superficie lisa y hacer fuerza hacia abajo para entonces que la impresión quede en la superficie que tú decidiste. Entonces, estilo y técnica. Tenemos el grabado en relieve. El grabado en relieve es una técnica donde las áreas no talladas del material que estés utilizando, ya sea madera o sea linóleo, van a sobresalir y eso es lo que va a quedar impreso en tu superficie. También tenemos la técnica de agua fuerte. El agua fuerte es una técnica sumamente interesante porque utiliza ácido para corroer tu superficie, que en este caso debe ser una plancha de metal, creando así un relieve en las áreas que no quedaron expuestas al ácido y estas áreas se van a entintar y se van a imprimir. Luego tenemos la litografía, que no es muy practicada en Puerto Rico, sin embargo hay varios artistas que se dedican a su elaboración. La litografía es una técnica de impresión en la que el artista dibuja con materiales grasos sobre una piedra en específico, no puede ser cualquier superficie de piedra. Y entonces el dibujo con elementos grasos que tú hiciste en la superficie de la piedra, esas áreas van a absorber la tinta y eso es lo que va a quedar grabado en la superficie, si lo quieres imprimir en un papel, por ejemplo. Y por último tenemos la serigrafía, que creo que es una de las técnicas más practicadas en Puerto Rico, que consiste en utilizar una malla en donde tú vas a quitar la mallita mientras tú vas haciendo el dibujo y entonces de esa manera vas a esparcir el pigmento y en donde tú sacaste el material, entonces eso es lo que va a quedar impregnado en la superficie. La malla funciona como un filtro.
Entonces van a poder observar que por cada técnica yo les puse uno de sus mayores exponentes en Puerto Rico. Por ejemplo, en grabado en relieve tenemos a Rafael Tufiño, muy reconocido por su constante ilustración de escenas cotidianas de puertorriqueños. También tenemos a María Emilia Somoza en el Agua Fuerte. Ella es una artista que se caracteriza por su abstracción y por su uso y por su experimentación en los colores. En la litografía tenemos a la famosa artista plástica Susana Herrero, que ella constantemente está experimentando con la anatomía humana y la plasma en diferentes formas. De algún modo, ella lleva al límite lo que sería el cuerpo. Y por último, tenemos a uno de los artistas más famosos contemporáneos en la serigrafía, que sería Antonio Martorell. Él es famoso por su gran dominio del color, ya que él no le teme experimentar con colores sumamente fuertes ni de alto contraste. Por ejemplo, en este caso podemos ver que su ilustración goza de una gran cantidad de colores negros, pero también utiliza un color verde sumamente vivaz. Pues nada, como pudimos observar, el grabado ha sido uno de los medios más importantes y utilizados por los artistas de Puerto Rico, especialmente porque goza de múltiples técnicas y estilos que dan libertad a la expresión de nuestros artistas y por lo tanto también de nuestra cultura. Antes de terminar, me gustaría explicarle las instrucciones que van después de que usted termine de estudiar y de ver esta presentación. Luego de que finalice, usted va a pasar a la pestaña de material de apoyo. Ahí va a encontrar un video de YouTube que los va a guiar en la creación de un grabado en relieve y su impresión. La pieza final será parte de su evaluación o de su tarea al final de la lección 1. Así que es muy importante que preste total atención a lo que dice dicha pestaña y utilice el video. Luego, una vez que termine, va a pasar a la tarea de la lección y ahí va a encontrar las instrucciones. Le explicaré levemente de qué consiste, ¿verdad? Usted va a tener que crear una presentación oral en donde va a explicar su proceso de creación para crear su grabado en relieve. Así que es muy importante que preste atención y documente todo el proceso. Lea con detenimiento las instrucciones y sabe que cualquier duda o pregunta se puede comunicar conmigo a través de email, que se lo adjunté en el material de apoyo. Estas son las referencias. Y nada, muchas gracias por su atención. Estoy sumamente entusiasmada de ver sus trabajos y de ver su presentación oral. Que disfruten de su proceso.